A continuación, es el turno de Xochitl Cruz Guzmán. Xochitl nos va a hablar acerca de los mecanismos de participación ciudadana desde los institutos municipales de planeación, Juárez, León y Tijuana. Ella es socióloga urbana de formación, tiene estudios de posgrado en Francia y actualmente cursa el último año del doctorado en estudios urbanos en la UACJ. Los temas que trabaja son participación ciudadana, manifestaciones públicas, planificación urbana. Ha escrito artículos sobre manifestaciones en la Ciudad de México y sobre las apropiaciones políticas del espacio público. Actualmente sus investigaciones se centran en conocer iniciativas innovadoras que han surgido desde la sociedad para hacer contrapeso al poder político. Ella también es docente en la UACJ. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco a los que aguantaron hasta el final. Y bueno, por respeto procuraré ser breve. Y de alguna manera hay varios de los elementos que ya se comentaron a lo largo de las distintas pláticas, como la creación del IMIP en el caso de Ciudad Juárez. Yo también en esta propuesta de ponencia quisiera hablarles del caso de León y el caso de Tijuana, y al final concluiré con con 3 modelos que yo los bautizo de cierta manera, y ya veremos si esto corresponde o no según los datos que voy a poder proporcionar. Bueno, muy rápidamente, la conformación de los institutos municipales de planeación en los 3 casos de estudio, como ya lo comentó la maestra Laura en su intervención. Estas son inspiraciones sobre todo de otras experiencias exitosas que se trajeron, sobre todo en el caso de Curitiba, para el caso de León y para el caso de Ciudad Juárez. En 1993 o principios de los 90, salió un artículo en el New York Times que publica Jaime Lerner, el arquitecto de Curitiba, en donde él expone la experiencia o los éxitos, digamos, de la planificación que ellos habían estado impulsando a través del IPUC. También es necesario saber que el IPUC tiene toda una tradición desde 1960 con un planificador francés que llega y hace el primer plan de ordenamiento territorial de esta ciudad, y después de 1960, y a pesar de las dictaduras militares, hubo actualizaciones y adecuaciones según las necesidades de la población. Bueno, entonces, inspirados en este caso exitoso, digamos, del caso de Curitiba, viajan 2 presidentes o expresidentes municipales, Eliseo Martínez en el caso de León y Francisco Villarreal en el caso de Juárez. A pesar de que el IMIP y el IMPLAN, o al menos la idea o la concepción, se crean de forma paralela, el primero, que además así se anuncia en su página de internet, en los libros que publica, y así lo defiende en la Asociación de Institutos Municipales de Planeación, pues es el Instituto de León, ¿no? Este se crea sobre todo pensando en cómo resolver el problema de movilidad. Este era el eje principal, pero recordemos que un plan de movilidad no solamente implica por dónde van a ir las vías o dónde va a caminar la gente o dónde se va a transportar, sino también implica cambios en los usos del suelo, reestructuración urbana, movimiento de población, etcétera, etcétera. Entonces, pensando en este proyecto de movilidad es que se funda, digamos, el proyecto del IMPLAN, y es un pequeño lugar de apenas 5 personas, arquitectos principalmente y urbanistas, que lo que hacen es subcontratar a otros despachos. Y entonces todos los primeros, digamos, planes y programas se crean de forma independiente, claro, bajo la vigilancia de los primeros administrativos del IMPLAN de León. En el caso de Ciudad Juárez, contrariamente, se crea todo un instituto con una edificación concebida para que fuera seno o albergar al menos la participación ciudadana también, pero además tiene un componente fundamental que es la investigación. Esta investigación no la tenía en sus inicios el IMPLAN, de hecho no tienen más que estudios, digamos, diagnósticos que son libres, pero esta idea de investigar y de además crear una biblioteca
solamente la tiene el Instituto de Juárez. Entonces, en 1995, por problemas políticos, como muchos de ustedes seguramente ya conocen, tardó en que se aprobara en el Congreso del Estado el Instituto Municipal de Planeación de León, de Juárez, y es hasta 1995. Entonces, por eso le gana la carrera a León. El caso del Instituto de Tijuana es diferente porque más bien se crea pensando en este instrumento que les ayudara al Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, pensando en el marco del Plan Estratégico de Bilbao, la experiencia del Plan Estratégico de Bilbao, a un instituto que les ayudara a regular el crecimiento urbano. De igual manera, algo similar que pasó en Ciudad Juárez, el primer equipo de trabajo del Implan Tijuana, con liderados, digamos, el primer director fue ¿cómo se llama? El doctor Graysburg que era un especialista en cuestiones de planificación y un catedrático muy reconocido. Entonces, también crea se conforma de una manera como muy fuerte y que después poco a poco lo fueron debilitando. Entonces, hay como similitudes en los dos casos, salvo entre el de Juárez y el de Tijuana. Y en el caso de León, lo que lo hemos logrado ver es que se ha consolidado a lo largo de los años. La parte de la participación ciudadana, ¿no? Y cómo en cada uno de los estatutos jurídicos con los que se conforman tienen diferencias entre uno y otro. Y esto es importante para entender esto de la participación o institutos municipales ciudadanizados, que era una de las defensas que se tenían en la creación, en el momento de la creación. En el caso de Juárez, y que además con una entrevista que tuve con uno de los primeros, digamos, que participaron en este instituto, él defendía mucho esta representación de los seis ciudadanos, ¿no? Él decía, bueno, es que la sociedad civil y sí, la ciudadanía, y entonces por eso nosotros tenemos a 6 personas representantes de la sociedad civil. Pero es interesante que si vemos en el detalle cómo están distribuidos estos 6 escaños de la sociedad civil o de la participación ciudadana o del elemento ciudadano que se supone que son el pilar del Instituto Municipal de Juárez. Un representante del Consejo Municipal de Planeación, un representante de la CCE, 2 asociaciones y colegios, puede ser colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, 1 de educación superior y 1 de grupos y clubes de servicio. Entonces puede ser el Club Rotario, por ejemplo. Entonces, finalmente lo que podemos ver es que no hay un escaño, al menos específico, para las organizaciones de la sociedad civil o las ONGs, ¿no? Esto es diferente, por ejemplo, en el caso de León, ellos tienen de manera abierta, pero lo han ido depurando de alguna manera en las distintas actualizaciones que hicieron de sus estatutos, 15 representantes de la sociedad civil, y al menos en el estatuto dicen que estos están derivados de una consulta ciudadana. Claro, también tienen candados de cómo se escogen, tienen que ser profesionistas, especialistas en los temas que son de relevancia para el instituto y que tengan una amplia trayectoria, una reconocida trayectoria participando en estas temáticas. Entonces, no es tampoco cualquier persona o cualquier vecino que pueda participar. Luego, 7 miembros del ayuntamiento que conforman la comisión del Instituto Municipal de Planeación. Sin embargo, estos 7 miembros en una reforma que se hizo en 1999 solamente tienen voz, pero ya no tienen voto, porque a partir de 1999 el Instituto de León es totalmente autónomo e independiente. De hecho, como vamos a ver en los casos en específico, el instituto tiene la autoridad de decidir cómo tiene que darse el crecimiento y hacia dónde. Es decir, el cabildo ya no puede imponer modificaciones al reglamento de planeación, o al menos así se establece en los casos que he estudiado, en específico del caso de León. El caso de Tijuana, sin embargo, es contrastante porque si bien en un principio tiene una actividad
de la organización social participando también, porque olvidé decir que los 3 se crean en el seno de gobiernos panistas, ¿no? Esta es como la característica principal. En el caso de Tijuana, las organizaciones de la sociedad civil reconocen, y también lo he constatado en entrevistas que he tenido con varios de ellos, que con el gobierno panista se trabajó muy bien cuando hubo este cambio político, al menos en los primeros periodos de la alternancia. Pero en el estatuto, después de varias reformas que se hizo también al Instituto Municipal de Tijuana, nace como Instituto Municipal de Tijuana, el COPLADEM se mantiene intacto, el COPLADEM sigue trabajando con el IMPLAN de Tijuana, pero no interfieren, digamos, en actividades ni en funciones. No tiene en un inicio el IMPLAN de Tijuana esta parte ciudadana. Después, en 2011, que se da una reforma en donde se le da ya el estatuto de Instituto Metropolitano de Planeación, se desaparece o se integra el COPLADEM, ahora sí en las filas del IMPLAN, y entonces esta parte social ciudadana queda, entre comillas, como integrada y desvanecida. Después, en 2015, con el presidente priista, decide que la parte ciudadana no estaba funcionando en el IMPLAN, lo saca y crea el Instituto Municipal de Participación Ciudadana. Entonces, como no tenía plazas para crear este instituto, lo que hace es llevárselas del IMPLAN de Tijuana, ¿no? Entonces, queda totalmente desdibujado, digamos, la parte ciudadana. Este es como el primer nivel en donde se toman estas decisiones. Vamos a entender que la participación ciudadana se da a 2 niveles, al menos en estos institutos. Los consejos deliberativos o el consejo directivo o los consejos ciudadanos que tienen incidencia en la toma de decisión o en la generación de un programa o un plan. Y el otro, que es la participación social, que es los elementos o los mecanismos de participación que se circunscriben dentro de los planes y programas de desarrollo urbano, ¿no? Y entonces ahí es donde entramos a otra discusión sobre, bueno, a ver, un nivel de ciudadano y otro nivel de ciudadano. Entonces, en la parte de los mecanismos de participación, lo que hemos encontrado, por ejemplo, es a un nivel, son estas mesas temáticas, que son la sociedad civil, especialistas, profesionistas, actores que participan en temáticas similares, por ejemplo, la ciclovía, el centro histórico. Entonces, muchas de las veces se encuentran, pero a veces no, porque según la especialidad de cada profesionista. Estas mesas muy pocas veces logran incidir, opinan y siempre son convocadas, pero no necesariamente tienen este efecto de incidir. Tienen el acceso al conjunto de la información. Esto es muy importante, porque a pesar de que en términos prácticos no inciden, tienen la información, se les da el informe, aunque sea 24 horas antes. Aunque se les convoque con 2 horas antes, se les da el manuscrito que tienen que analizar. Entonces, bueno, tienen esta información. Conocen los presupuestos, cuánto se va a erogar, por ejemplo, para la ciclovía en Tijuana, que 4 millones, y cómo se está haciendo el gasto o repartiendo este gasto. También tienen acceso a los planes maestros, que es importante también. Muchas veces ellos se quejan que son usados nada más para validar o para legitimar las decisiones que se toman. Sin embargo, yo digo, el conocimiento adquirido puede cuestionar la legitimidad del proyecto, y esto ha funcionado al menos en los casos que yo he visto en Tijuana, ¿no? Toda esta información que algunos miembros o representantes de las organizaciones sociales les ha ayudado a ellos para cuestionar los proyectos que está impulsando el gobierno. Luego tenemos la participación social, y esta participación social más bien se queda en un nivel quizás no básico, si consideramos una escalera de participación, pero sí en un nivel en donde ni siquiera la opinión muchas veces es tomada en cuenta, ¿no? Entonces son el nivel de consulta, son necesarios, por supuesto, porque también ayudan a validar y a legitimar. Son productores de información por la experiencia en el conocimiento cotidiano, pero tienen poca o nula influencia en la orientación de los planes, ¿no? Esto
me recuerda también, por ejemplo, a los foros que se hicieron del plan de movilidad urbana, en donde se invitaba al público en general y cualquiera podía asistir, etcétera. Y uno llegaba, pero en realidad preguntaba y si querían contestaban y si no querían no contestaban, ¿no? Entonces, no pasaba nada. Entonces, esto normalmente se ubica en los foros de consulta. Luego, pasando a elementos como particulares, vamos a ver cómo hay diferencias entre una ciudad y la otra cuando hay un desglose de cómo se llevan a cabo estos foros o estos mecanismos de participación. Entonces, por ejemplo, en el caso de León, en donde si ustedes pueden ingresar a sus páginas de internet, tratan de ser lo más transparentes en ciertos elementos. Entonces, al menos hay informes ejecutivos y si uno solicita los informes desglosados, están disponibles, o sea, no los hacen llegar, ¿no? Entonces, muy rápidamente, nada más para mostrar más ejemplos de cómo se ubican, se establecen los mecanismos de participación. En el Plan Municipal de Desarrollo 2040, que es el último que se hizo y que se publicó apenas en 2015, los ejercicios de consulta ciudadana y de participación social para conocer las opiniones y propuestas de los habitantes, se generaron 1.500 ciudadanos en 34 talleres con comités de colonos, delegaciones rurales en espacios públicos y polígonos de pobreza. También aquí tengo que decir que ellos utilizan esta metodología de ir al sitio, de estar en campo, porque asumen, sobre todo en los planes estratégicos y en los planes municipales, que no todas las personas pueden llegar y participar a ciertos puntos de la ciudad, ni a desarrollo urbano, ni a los institutos, no tienen acceso a internet. Entonces, lo que hicieron fue hacer una sectorización de polígonos diferentes por características similares y entonces fueron y armaron talleres y foros en estos polígonos. Bueno, ¿cuál es el efecto de esto? Todavía no alcanzó a medirlo porque es muy complicado, pero de que se ha hecho, pues ahí están los datos, ¿no? 1.800 personas, entre niños, jóvenes y adultos mayores, porque también en esta metodología se busca incluir la opinión que tienen los niños, esta percepción o la sensibilidad que tienen los niños sobre las zonas en las que están viviendo. 7 ejercicios de consulta y 7 sesiones de comisiones de planeación estratégica con la participación de ciudadanos involucrados en el sector, especialistas y autoridades responsables de las políticas públicas. Entonces, aquí tenemos estos dos ámbitos, la participación social y la participación de los especialistas, ¿no? Finalmente, ellos censaron 4.366 participaciones. En el Plan del Ordenamiento Ecológico 2015 también, bueno, hay toda una manera de cómo ellos operan estas metodologías, porque cada instrumento tiene su propia metodología, ¿no? Entonces, en el caso de… ahí me faltó… Bueno. En el Plan de Desarrollo Urbano, por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, aquí hay solamente un apartado en donde dice que se tiene que consultar a la ciudadanía, pero yo busqué entrevistas, busqué información de cómo se hacen estos foros de consulta, cuántas personas son consultadas, cómo se procesa esta información y no encontré nada. Entonces, bueno, en entrevista con una de las que trabajan en el IMIP de Juárez, ella, cuando yo le preguntaba sobre el tema de la participación ciudadana y los mecanismos de participación, en realidad ella lo que se centraba era de mejoremos el barrio, ¿no? Este programa que parece que es el que más se acerca, o sea, se junta con la parte de ciudadana. Entonces, bueno, creo que este es como el mayor éxito. Ahí, bueno, ahí faltó, no sé por qué, creo que grabé mal el archivo. ¿No viene nada en el otro? ¿Una lámina vacía? Bueno, conclusiones simplemente. Yo, a partir de los casos de estudio y además di seguimiento a 3 casos en particular. Para el caso de León, hubo una situación en 2003 que se llamó el caso La Primavera, en donde el presidente de corte panista buscó que se abriera una zona que se llamaba de reserva agrícola y que se transformara en zona residencial o uso residencial, porque lo que se buscaba era que se construyeran fraccionamientos diferentes
y las justificaciones o los argumentos eran que ya no había viviendas suficientes, que León tenía que crecer, y entonces hubo una resistencia muy fuerte por parte del INPLAN diciendo que había que respetar el instrumento, que no se podía hacer transformación, que la aptitud del suelo. Entonces se hicieron foros, se hicieron conferencias, talleres, y entonces hubo una participación muy interesante de la sociedad civil desde el ámbito académico, desde comités de vecinos, en donde apoyaban la visión del INPLAN. Entonces finalmente el presidente, después de muchas declaraciones, tuvo que decir que el INPLAN era el que tenía el control del ordenamiento territorial. Entonces no hubo modificaciones al plan. En el caso de Tijuana, que yo le llamo la visión metropolitana sin clara definición ciudadana, bueno, más o menos ya les expliqué por qué, cuáles son las situaciones que ha tenido que atravesar el plan de Tijuana, pero aquí hay algo muy interesante, que a pesar de que el Instituto Municipal de Planeación de Tijuana no tiene este pilar ciudadano fuerte, tiene una organización social muy activa, y es la organización social la que está impulsando cambios en cómo se deben de tomar decisiones en el ordenamiento territorial, y un ejemplo de ello es el Arroyo Alamar, que después de 10, casi 14 años de una lucha constante para que no se canalizara esta tercera sección y se convirtiera en una zona de reserva ecológica, finalmente lo lograron, ¿no? Y entonces al INPLAN se les dio la labor de que crearan el instrumento para que esto se pudiera concluir. Y finalmente el IMIP de Juárez, que lo denomino visión innovadora, que ha dejado de lado la participación, y esto ha sido evidente para todos ustedes que viven aquí en Juárez. Pero sin embargo, como les decía, en varias lecturas en inglés que leí sobre el IMIP de Juárez, hablaban de este instituto como el elemento innovador de la planificación en México. Entonces, parecía que esto podía ser, como decía la maestra Laura, era una esperanza, ¿no? La participación podía ser. Y que ha dejado de lado la participación porque además en una de las entrevistas, cuando yo les preguntaba, bueno, ustedes que han estado en esta continuidad durante todo 10 años o más de 10 años en el IMIP, que les ha tocado vivir estos cambios políticos, ¿qué me podrían decir sobre la participación ciudadana? Podemos pensar que la participación ciudadana se mantiene activa como en sus inicios y hay un gran silencio, ¿no? Y bueno, ya con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias.